Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre de nuestro Señor, de nuestro Redentor. Le damos gracias al Eterno por su presencia, por su providencia, en un día absolutamente inusual, en un horario igualmente inusual. Nos disculpamos por ello luego de algunos días, tal vez algunas semanas, un poco ausente de este tipo de compartir, pero retomando una vez más esta labor magisterial en este nuevo compartir que venimos transitando desde hace ya unas cuantas semanas, y entiendo que tenemos para tal vez un par de prédicas más respecto de este escenario donde el Señor nos dio una medida de luz y desde donde estamos como si fuéramos una suerte de minero, estamos metidos allí en esas profundidades, picando, ¿verdad? Porque no deja de haber un esfuerzo personal mínimo, pero esfuerzo personal al fin. Pero le damos gracias a Dios de que Él nos sigue enseñando cosas, nos sigue revelando cosas, nos sigue corrigiendo cosas, y bendito sea Dios, porque la mejor manera de crecer, de perfeccionarse, comienza por corregir las imperfecciones. Ustedes saben que mis hijos y el fútbol son absolutamente referencial por dos razones obvias. Primero, porque los hijos creo que siempre son materia referencial inevitable, fundamentalmente cuando son chicos o jóvenes. Y en este caso se juntan ambas porque definitivamente mis hijos son una de mis pasiones y mayores responsabilidades, pero también el fútbol no deja de ser una pasión, y como apasionado del fútbol y apasionado de mis hijos, cada vez que ellos se desenvuelven en sus respectivos clubes, definitivamente es como que se juntan ambas pasiones. Por lo tanto, es un escenario para nosotros muy común, y nos pasa tal vez más con el chico que con el grande, en esa necesidad de aportar lo poco que uno puede llegar a aportar en ese sentido, y tiene que ver con la de simplemente dejar en evidencia algunas cosas que uno observa en los partidos, en las prácticas. Y yo siempre le insisto a nuestro varón más chico que la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. La práctica de hoy debe de ser mejor que la de ayer. Este partido debe de llevarse adelante con una perfección distinta del último partido. ¿Pero por qué? ¿Porque a mí se me antoja? No, porque buena parte de mi rol como alguien que intenta afectar tiene que ver con la de llevarles a que ellos entiendan de que buena parte de su crecimiento implica enfrentarse a esa suerte de narcisismo, de ego con la que todos convivimos y cargamos, pero que a medida que le vamos talando como si fuera un árbol, a medida que vayamos corrigiendo esas pequeñas imperfecciones, vamos a ir logrando una mayor perfección, vamos a ir logrando un resultado distinto, vamos a lograr un juego mucho más afinado. ¿Por qué? Porque mágicamente nos hemos superado. No funcionan esos términos, pero sí debe de haber una definición personal y una búsqueda personal de ir corrigiendo esas pequeñas imperfecciones para que cada vez más nuestro desarrollo, nuestra funcionalidad
si se me permite, en el juego de la vida puedo llegar a ser, de mejor calidad, y eso tiene que ver con la de no decir algo, sino tener algo que decir de parte de Dios. Y para nosotros, hombres y mujeres que tienen la necesidad, el anhelo de afectar a nuestra comunidad, es una búsqueda incansable. Y me refiero a la de meternos en esas profundidades para que el Señor por allí nos dé una veta y comenzar a picar muy humildemente para ir recogiendo toda la riqueza que hay en esa dirección que el Señor nos dio, y así como en términos deportivos la mejor manera de proyectar una gloria postrera superior a la primera tiene que ver también con la de ir corrigiendo esos errores, minimizando nuestros errores y maximizando todo el potencial que Dios nos dio, porque en definitiva no deja de ser una responsabilidad no solamente personal, sino también corporativa, en el sentido de que buena parte de todo lo que uno vive, buena parte de todo lo que uno aprende tiene que ver con la de, tiene un resultado común, tiene un objetivo común, que es el pueblo, porque de gracia damos lo que de gracia recibimos. Nosotros venimos de unas semanas muy intensas hablando de cosas que para nosotros son sustantivas, que son proféticas, que son parte de la retórica de Dios para este tiempo, y tiene que ver con la de entender cuál es el escenario que nos toca vivir y cuál es el tipo de protagonismo, el tipo de desarrollo, el tipo de trabajo, el tipo de perfección que Dios espera de nosotros en esta suerte de nuevo escenario, porque dice la Escritura de que cada día tiene su propio afán, por lo tanto cada día tiene sus propias expectativas, cada partido de la vida tiene sus propias particularidades y uno tiene que salir a jugarlo de la mejor manera, confiado de quién está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Por lo tanto, darle gracias a nuestro Señor, gracias a nuestro Rey por esta nueva oportunidad, una oportunidad que, insisto, sigue transitando por un escenario que puede llegar a ser, para aquellos que tal vez nos vean por primera vez, poco feliz, en el sentido de que venimos hablando intensamente, incansablemente del desierto como parte importantísima de nuestra vida. Y claro, cuando uno habla de desierto y cuando uno habla de vida, definitivamente uno intenta que esas dos realidades no se junten, y mucho menos que transicionen juntas, por no decir de que una está implícita en la otra. A veces asumo de que es difícil aceptar de que la vida es un tipo de desierto, pero hemos intentado de manera bíblica responder a ese interrogante, llegar a la conclusión de una manera gozosa, de una manera alegre, no de una manera lúgubre, de una manera triste, sino entender de que esta suerte de vida o desierto que el Padre nos ha permitido tener tiene por mayor objetivo perfeccionarnos. Y ese perfeccionarnos no tiene que ver con la de ser absolutamente inmaculado. Tal vez tenemos una definición de perfección demasiado científica, demasiado inalcanzable, cuando en realidad perfección a los ojos de Dios es parecernos a nuestro Creador, parecernos a nuestro Mesías, parecernos al Hijo, y la única manera de poder hacerlo sin renunciar a aquella maravillosa individualidad que Dios hizo de nosotros es imitando el carácter del Mesías. Y ya me adelanto en alguna conclusión, y eso implica en el desierto de la vida siempre responder con un escrito está. Venimos, insisto, trabajando en este escenario poco grato para muchos, porque creo que lo visionan de una manera equivocada. Cuando yo entiendo de que el escenario
en el que mi Dios me introdujo para poder perfeccionarme, y eso implica manifestar el carácter del modelo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo no puedo, no debería de tomar la vida como una suerte de esfuerzo permanente, como una suerte de escenario lúgubre, apocalíptico, definitivamente no gozoso. Y eso a mí, para ya entrar en temática, me provoca una primer gran contradicción, porque una de las últimas conclusiones a las que arribamos el último sábado que compartimos, que no fue el día de ayer, tampoco el anterior, sino el anterior, por así arribamos a algunas grandes, magnas conclusiones, al menos así yo lo visualizo, y es que desde el principio estuvo en el corazón del Padre que su pueblo saliera al desierto. Recordarán aquellos que con una inmensa paciencia y un bolígrafo grueso nos acompañan, habrán o recordarán que estuvimos compartiendo el escenario en la que el pueblo de Dios, que está viviendo está viviendo un luto espiritual, un luto emocional, un luto familiar, un luto económico. ¿Por qué? Porque estaban sumidos bajo un sistema opresivo, bajo un sistema demoníaco, el sistema del mundo, que es el sistema de Egipto, porque Egipto sigue representando en términos espirituales ese gran centro de poder, ese sistema de gobierno evidentemente demoníaco, que es el lugar desde donde se imparten las órdenes en términos espirituales. Egipto sigue representando para nosotros, la Iglesia de Jesucristo y el mundo sigue representando para nosotros ese diseño corrupto en el que nosotros estamos, porque Cristo dijo: hijitos míos, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, no teman, porque yo he vencido al mundo. Es decir, Señor sabía, conciencia, de que nuestra vida iba a transicionar por un escenario lleno de arena, y es en ese escenario lleno de arena con altísimas temperaturas durante el día y bajísimas temperaturas en la noche, una amplitud térmica insoportable, una carencia de agua dulce importante, una carencia por ser una región muy desierta, con una carencia de vegetación. Por lo tanto, es el tema de no solamente el cultivo de alimentos, sino también los pastos para el ganado. Bueno, se hace un poco difícil, y las zonas son escasas, fundamentalmente en aquellos tiempos. Y Egipto protagonizó durante muchísimo tiempo en la historia del pueblo de Dios un escenario que en definitiva no hace más que representar en términos más contemporáneos. Cuando digo más contemporáneos, me refiero a que yo hago una comparación con aquel principio en donde el hombre erra, el hombre le da la espalda a Dios. Cuando digo el hombre me refiero a la humanidad, aunque también al sexo masculino. Cuando la humanidad le da la espalda a Dios, desobedeciendo, allí se le da lugar, derecho y acceso legal a que las tinieblas puedan meterse en el diseño de Dios
y corromperlo desde dentro porque tenía derecho legal de hacerlo. El derecho legal se lo dio al sistema caído, se lo dimos nosotros, se lo dio la propia humanidad, porque fue el hombre esa suerte de embajador que el Padre puso en este plano para poder sojuzgar desde la soberanía de nuestro Dios. Cuando el hombre incurre en esa falta, evidentemente abre la puerta para que el enemigo pueda meterse, pueda corromper este sistema, esta suerte de Edén, corromperlo, y a partir de allí la humanidad incurre en un proceso de degradación espiritual, degradación moral, que también significa para nosotros degradación física. No en vano, cuando uno repasa las edades de los primeros seres, estamos hablando de 500, 600, 700, 800 años, y pasamos a menos de 100, es decir, algo pasó, evidentemente algo sucedió en el plano espiritual que tuvo una injerencia directa sobre el aspecto físico de nosotros en este plano. ¿Por qué eso pasó? Porque pasamos de una suerte de cámara hiperbárica, pasamos de un Edén a un sistema corrupto, a un sistema perimido, a un sistema que fue diseñado para destruir la creación de Dios. Por lo tanto, al nosotros haber incurrido en esa falta, nuestro físico se ve afectado, nuestro físico se ve disminuido, nuestras capacidades físicas comienzan a ser cada vez más fuertes, al punto de que, insistimos, la vida pasó de cientos de años a menos de 100 años. Esto es un dato de la realidad. Es un elemento bíblico, y allí es en donde está el sustento, para mí, científico, pero más que nada bíblico, porque una cosa en realidad refrenda a la otra. Es así en donde el ser humano, insisto, a partir de ese sistema corrupto en la que decidió vivir, que al principio comenzó con una decisión, porque todo comienza con una decisión, evidentemente una mala decisión. El problema es que cuando el sistema se vuelve corrupto, cuando el sistema en el que vos estás involucrado fue diseñado para destruirte, allí uno evidentemente más tarde o más temprano termina pagando las consecuencias de ese error. Pero a medida de que el error se sostiene, los niveles de corrupción, de inmoralidad, de desidia, comienzan a profundizarse un poco más. Esto es como la corrupción, ¿vieron? Yo sigo muy de cerca lo que está pasando en España por una cuestión espiritual. Esto yo ya lo expliqué, algunos no lo entienden, pero a nosotros nos une con España algo muy potente, algo que ni siquiera es humano, sino que es espiritual, como lo es el lenguaje. Y para mí, y esto quiero compartirlo, todo lo que lamentablemente pasa por España, todo lo que afecta a España, por haber sido una suerte de placenta, una suerte de vientre, ¿no? Desde donde nosotros fuimos gestados, en definitiva, ¿verdad? Nuestras naciones iberoamericanas, que hablamos un idioma español que, insisto, tiene un hilo de conexión muy potente con el mundo espiritual, y todo aquello que pasa por España, más tarde o más temprano, termina afectando de una manera muy fuerte
a nuestras naciones iberoamericanas. Usted dirá, bueno, varón, pero en realidad todo lo que pasa por España pasa por todas las naciones de Europa, por todas las naciones del mundo, así que lo que usted está diciendo en realidad es una generalidad que pasa en todos los aspectos y en todas las naciones del mundo. Bueno, sí, eso es correcto, porque lamentablemente estamos asistiendo a un mundo caído, a una naturaleza caída, y cuando el mal se replica en todas las direcciones. Esto es como una célula cancerosa, comienza a hacer metástasis, y así está el mundo, ¿verdad? Aquella frase acuñada por un emblemático periodista uruguayo, así está el mundo, amigos, es una realidad, así está el mundo, amigos, en buena medida por nuestras muy malas decisiones. Evidentemente, cuando esas decisiones se sostienen, y yo les ponía como ejemplo el tema de la corrupción, yo seguía muy de cerca lo que está pasando en España, fundamentalmente en el gobierno de Sánchez, de un exmandatario como Zapatero, y las aberraciones a las que estamos asistiendo en términos de moral son absolutamente repudiables. Y bueno, yo creo que tenemos que orar mucho por nuestras naciones y también por nuestra, como le dicen por allí, amada madre patria, porque por un lado duele mucho, porque la vara está muy baja, muy baja. Y orar mucho por nuestras comunidades para que todo ese tipo de vicios no lleguen a nuestro país. Usted dirá, varón, la verdad que llegó tarde con el motivo de oración, porque la verdad que nuestro país no tiene nada que envidiarle. Bueno, tristemente estoy bastante de acuerdo, pero creo que siempre se puede estar peor. Así que uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer para construir reino, construir a partir del reino de los cielos, que es en definitiva aquel reino al cual nosotros estamos representando por medio de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo a seguir. Cuando hay un evento de corrupción en las cúpulas más altas, bueno, cuando uno comienza a escarbar un poquito, ¿verdad? Hoy poníamos como ejemplo el tema de las minas, ¿verdad? A la hora de, bueno, sacar todo tipo de no solamente joyas, sino tierras raras, etcétera, minerales, etcétera. Bueno, cuando uno empieza a escarbar, ¿no? se va dando cuenta de que no solamente pasa en las cúpulas más altas, sino que de repente uno comienza, ¿verdad?, a abrir esa suerte de cuerpo como si fuera una especie de autopsia. No comienza a hacer un análisis a ver de qué fue lo que produjo la muerte. Y bueno, cuando así procedemos a hacer esa evaluación médica, nos damos cuenta de que, bueno, todos los órganos lamentablemente fueron tomados por ese carcoma, y la respuesta de nuestro cuerpo no es ni más ni menos que la evidencia, una vez más, del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el precio del pecado es la muerte. Pero quiero dejarles un pequeño, no sé si misterio, pero Cristo en los evangelios, en la escritura, dice la escritura de que el Señor fue llevado al matadero, y dice que sufrió la muerte, y sufrió la muerte de cruz. Esto a mí me enseña de que hay al menos dos tipos de muerte. Una es la natural, la física y la biológica, pero la otra es la espiritual. Y están íntimamente ligadas. De hecho, cuando alguien entra en un grado de corrupción, es decir, es funcional
al sistema mundo, automáticamente se activa algo en nuestro plano físico que lo que hace es mitigar la vida. Lo que hace es fumigarnos la vida. ¿Por qué? Porque el precio irremediable del pecado es la muerte. Por lo tanto, cuando alguien se enfrenta a un cadáver y lo abre, cuando uno lo mira, lo que ve es pecado, 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 pecado. Claro, no en términos biológicos, pero sí en términos espirituales, porque hay una relación muy íntima. Cuando uno comienza a destapar, ¿verdad?, un nicho de corrupción, un foco de corrupción, y uno comienza allí a escarbar y comienza a investigar y comienza a hacer ese trabajo minucioso, meticuloso, y comienzan a atarse cabos, uno lamentablemente termina dándose cuenta de que en realidad todo el sistema está corrupto, todo el sistema está podrido, y lamentablemente este sistema, que es el más justo que se ha encontrado, que es el democrático, lamentablemente se ha vuelto funcional a la corrupción, porque es como que nuestros gobiernos, lamentablemente, no quiero generalizar, pero la verdad que para donde miro, para donde mire, para donde visualice, la verdad que no se escapa nadie. Entonces es complejo fundamentalmente la tarea que tiene que hacer la Iglesia, porque no deja de ser la evidencia de que este mundo, desde aquel principio, sigue viviendo en un estado de corrupción que cada tanto, por eso hablábamos mucho de la palabra reseteo, por eso estuvimos compartiendo tanto tiempo acerca de Noé, del diluvio, y cada tanto tiempo hay un nivel de putrefacción tal, un nivel de pudredumbre tal, que saltan todas las térmicas y hay un reseteo, hay un colapso, algo pasa en términos institucionales, en términos naciones, en términos colectivos. Miren, les voy a poner un ejemplo que creo que es bastante gráfico y quiero compartírselos porque estoy convencido de que fue lo que pasó, sin irme demasiado de tema. Nuestras culturas, nuestra querida Iberoamérica, nosotros somos un resultado de una inmigración se nos ha enseñado en nuestras escuelas que este continente, por decir por el amigo Colón, fue descubierto en 1492. De hecho, hasta el día de hoy celebramos el Día de la Raza. Bueno, algunos. Y bueno, siempre estuvo y creo que siempre estará aquella discusión de si fue descubrimiento o fue genocidio. No es el tema. Pero convengamos en que cuando los españoles llegaron a este lugar ya había gente acá, ¿sí? Evidentemente mucho menos, pero había. Y fundamentalmente en la zona de Centroamérica, de Norteamérica, ¿no? Hubieron culturas muy ricas, no solo en términos económicos, sino muy ricas en términos culturales, moneda, geografía,
astrología, matemática. Hasta ahora no se sabe cómo lograron construir esas magnas construcciones. Sigue siendo un gran desafío para nuestros científicos en pleno siglo XXI y evidentemente nuestra amada Iberoamérica tenía habitantes antes del descubrimiento de América. Pero también lo que narran los historiadores, y creo que hay consenso en este sentido, de que buena parte de esa civilización, fundamentalmente en Mesoamérica, en toda esa zona de Centroamérica, la parte norte de Sudamérica, Centroamérica y la parte sur de Norteamérica, comienzan a darse una serie de civilizaciones, ¿no? Como los aztecas, los mexicas, y una serie de civilizaciones andinas, que dicho sea de paso, el otro día estaba escuchando a un historiador diciendo que uno los ve, bueno, como nos ven al común denominador de los latinos, de tez trigueña, pelo negro, ojos marrones. Sin embargo, dicen de que en aquel tiempo buena parte de esa cultura estaba compuesta por hombres de tez muy blancas y de cabello rubio. Y recordarán ustedes, bueno, al menos los que se han interiorizado del tema, que eran comunidades, eran civilizaciones absolutamente deístas y profundamente sanguinarias. El derramamiento de sangre en nuestra amada Hispanoamérica lamentablemente fue un gran flagelo al que este continente se enfrentó durante muchísimos años. Y mucha gente piensa que eso a los ojos del Eterno pasa inadvertido. ¿Y saben qué es lo que pasa? Yo les voy a contar lo que sucedió. Si me lo permiten y no se lo toman en broma. Se derramó tanta sangre en este continente durante tanto tiempo que eso generó un olor putrefacto al olfato de nuestro Dios. Era tal el nivel de idolatría, de mortandad, de asesinatos, era tal el nivel de inmoralidad que se vivía en esas, bueno, no sé si llamarla metrópolis, en esas comunidades, que eso generó un olor putrefacto realmente tan fuerte, tan potente, que llegó a las narices de nuestro Dios. Y como consecuencia de eso, ustedes recordarán que yo les he venido compartiendo de que cada vez que hay un grado máximo de iniquidad, un grado máximo de mortandad, un grado máximo de muerte, derramamiento de sangre, siempre lo que viene como consecuencia es un mover del espíritu, porque el espíritu siempre lo que va a proponer es volverlo todo al diseño original, y ese volver todo al diseño original implica el establecer un juicio. El volver todo al diseño original es, en términos prácticos, un reseteo, un juicio. ¿Sí? El volver todo al diseño original, en términos prácticos, es un juicio. Es decir, este continente, en ese mojón de la historia, fue juzgado por Dios. Y usted dirá, varón, ¿y cuál fue la consecuencia de ese juicio? Bueno, la consecuencia de ese juicio fueron los españoles. Yo sé que usted dirá, pero varón, pero la verdad que usted, yo no sé qué, cuando usted se hace una infusión de mate, no sé qué tipo de yerba le pone, pero ¿sabe lo que pasa? Que a mí el Señor me muestra cosas y yo quiero compartirlas con ustedes, porque yo tengo el anhelo de que nosotros
no digo que seamos todos iguales porque eso es imposible, pero que al menos comencemos a visionar y anhelar el tener una visión de reino y cada vez menos de aldea, porque cuando yo tengo una perspectiva de cómo funciona el mundo espiritual, cuando yo comienzo a ver qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa en otras regiones del planeta, qué es lo que pasa más al norte, más al sur, en lugares tal vez absolutamente por fuera de nuestra perspectiva, pero cuando uno comienza a, bueno, a buscar un poquito, uno comienza a encontrarse con hilos de conexión que cuando uno, con una suerte de rompecabezas, comienza a armar esa suerte de puzzle, se va encontrando que la vida es un ciclo y, valga la redundancia, se repite cíclicamente y cada vez que hay un exceso de sangre, el mundo entra en juicio. Cada vez que el mundo se enfrenta a un grado de iniquidad máximo, hay un juicio, una suerte de diluvio. Eso fue lo que pasó en tiempos de Noé. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que ha venido pasando a lo largo de la historia. Cada vez que nuestras sociedades se enfrentan a una suerte de rompimiento, detrás de eso hay un cúmulo de situaciones que a los ojos de Dios, por no decir al olfato de Dios, hay un nivel máximo de iniquidad y el Señor es insoportable. ¿Viste? Cuando vos estás cerca de algo que es vomitivo, no podés resistirlo. Bueno, eso no es humano solamente, eso sucede en términos divinos. Al Señor le llega un olor vomitivo, un olor fétido, y cuando eso pasa, la única manera de que nuestro Dios, que es santo, y por ser santo es justo, y viceversa, Él lo resuelve con un juicio. El tema es que el juicio implica el volver todo al diseño original con las distintas particularidades de cada evento. Es decir, en nuestra amada Hispanoamérica, buena parte de ese derramamiento de sangre que se provocó hace cientos de años, tuvo una enorme consecuencia. Y hoy muchos le llaman el descubrimiento de América y otros le llaman la conquista de América o el genocidio de América. Pónganle el rótulo que quieran. Pero el concepto que quiero que podamos entender es que nada pasa desapercibido. Nada es porque sí. Y siempre que el hombre vaya en contra del diseño de Dios, eso va generando como una montaña de basura y siempre llega a un máximo de corrupción que se provoca un rompimiento en términos espirituales. Y recuerden, siempre lo espiritual va a tener una consecuencia en el plano natural. Cuando el hombre, decíamos hace un rato, se vio corrupto, se vio corrompido, los primeros hombres vivían 800, 600, 700 años, y sin embargo hoy el ser humano, incluso con todo el avance tecnológico, es la verdad que sumamente afortunado llegar apenas a los 100. Entonces te das cuenta de cómo cuando la corrupción comienza a afectar el mundo en el cual nosotros estamos, nuestro cuerpo físico, evidentemente también nuestra alma, comienza a ser oprimida porque oprimida por el sistema gobernante, el sistema vigente, y el sistema vigente es el sistema de Egipto. Y decíamos de que el Señor desde el comienzo, cuando Él decidió buscar una nación para hacerla su pueblo y para que fuera modelo de, eligió a los hebreos. Y recordarán ustedes, lo compartimos ya hace un tiempo, cuando allí Jacob se va de la mano de José, se van a Egipto, ustedes ya conocen la historia. Allí luego algo pasa,
un gobierno opresivo satánico, un nuevo reino asume, hay un protagonismo espiritual, hay un cambio de gobernante, lo cual es algo espiritual. Cada tanto sobre nuestras comunidades hay un cambio de gobernancia, hay un principado que se va y otro que entra, hay un regente que se va y otro regente que entra. Por eso también uno va atravesando distintas transiciones a lo largo de la vida. Y por eso en algunos países se dan más determinadas particularidades de sucesos y en otras no necesariamente eso, pero sí otras. Bueno, eso es por el tipo de reino espiritual que hay sobre ellos. Y el tipo de reino que había sobre los hebreos era el sistema opresivo por antonomasia, que es el sistema de Egipto. Egipto sigue siendo al día de hoy el sistema mundo, es el fiel reflejo, es igual, ¿verdad?, al reino de las tinieblas. Es Egipto, un mundo opresivo, un mundo idólatra, un mundo hechicero, un mundo inmoral, un mundo en el cual estaban habitando los hijos del Eterno. Pero fíjate vos qué interesante, y esto, insisto, lo habíamos concluido ya hace algunas semanas atrás, que desde el comienzo siempre estuvo presente el desierto en el corazón de Dios, no porque Dios sea malo, sino porque el desierto es el ámbito donde el corazón del hombre es probado. Desde el comienzo el desierto estuvo presente a la hora de la purificación o de la perfección de su pueblo como tal, porque vos, si tenés un pueblo, querés que te represente, pero evidentemente ese pueblo no representaba a Dios, y el Señor tenía que procesarlos por un destino llamado, o por un camino llamado desierto. ¿Para qué? Para probar su corazón. Porque la única manera de poder dejar en evidencia quién es hijo y quién no es hijo es el desierto. Son las arenas del desierto, es el sol del desierto, es la escasez de agua del desierto. De hecho, nosotros nos dimos a la tarea de traer a memoria, ¿verdad?, 7 u 8 mojones del peregrinar del pueblo de Dios, en donde había queja, murmuración, desidia, queja de vuelta, murmuración de vuelta. Era una cosa de nunca terminar. Y lo triste de esto es que en realidad lo único que hacían era dejar en evidencia lo que había en su corazón. Pero eso no es un tema menor, porque el desierto no es que sea algo malo per se, sino que el desierto, vuelve a existir, es ese lugar propicio para que quede en evidencia quién es trigo y quién es cizaña, para que a partir de las respuestas de nuestra vida quede en evidencia quién es pueblo y quién no es pueblo de. Cuando el Señor comisiona a Moisés, desde antes de que fuera a ver a Faraón, desde antes de siquiera haber avanzado en dirección de Dios, le había ya mandatado a Moisés que cuando se enfrentara a Faraón, le dijera: Faraón, deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. O sea, la respuesta de Dios a la hora de sacar a su pueblo de zona de cautividad no fue: deja ir a mi pueblo a que se vaya a lugares llanos, de buenas pasturas, de animales gordos, con cientos de miles de pozos de agua dulce, sino que desde el principio Dios sabía que el lugar profético donde su pueblo iba a ser probado era el desierto. Y vuelvo a insistir, tal vez algunos digan: pero qué Dios malo, qué Dios sádico. Bueno, si le resulta un Dios sádico por llevarlo al desierto, ¿qué me va a decir entonces
si yo le digo que Dios, como parte de su mandato, le dijo, decile a Faraón que deje ir a mi pueblo a adorarle al desierto? ¿A quién se le puede ocurrir en su sano juicio vivir en una condición de desierto y adorar? ¿A quién en su sano juicio se le puede pasar por la cabeza eso? Yo te voy a responder: a los que son pueblo, a los que son hijos. Porque eso es lo que Dios estaba buscando. Porque el desierto es un tipo de la vida. Y todos sabemos de que la Escritura dice, cuando la Escritura dice, hijitos míos, en este mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Porque el Señor estaba tratando de decirnos, no solamente era de que Él ya había ganado toda autoridad, sino de que Él ya sabía, por haberlo Él experimentado, de que el mundo en el cual Él nos había dejado era un mundo que nos iba a ser adverso. Pero tranquilos. Sabía que nos iba a ser de dificultad, pero tranquilos. Sabía que nos iba a dar la espalda, pero tranquilos. Y cuando hablamos de todas estas características, para nosotros, hijos de Dios, en donde cada vez queda más en evidencia la diferencia entre la iglesia y el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo llama lo bueno malo y nosotros llamamos a las cosas por su nombre. Yo insisto de que la iglesia es el último reservorio moral que tiene este planeta. Por eso nosotros tenemos que ser fieles reflejos de nuestro Creador, porque es una de las formas que nosotros tenemos de evangelizar. Yo entiendo de que cada uno tiene su forma, y saludo su ministerio maravilloso, como todos los ministerios. Pero uno asocia el evangelismo con el de ir, predicar, hablar, interceder, orar, ¿no? Siempre hay, fundamentalmente, un diálogo en el medio, como el común denominador. Sin embargo, la mejor forma de evangelizar es con el ejemplo. ¿No te ha pasado de que las personas vienen y te dicen, che, pero vos tenés algo distinto, tenés algo diferente, tenés un caminar diferente, tu postura es distinta, vos no sos como el resto, no sé qué es, pero sos diferente, y tal vez ni siquiera dijiste nada, no dijiste una sola palabra, no hablaste, no te pronunciaste, pero sí te comportaste, y fue tu manera de comportar la que evangeliza mucho más que 1.000.000 de palabras. Porque lamentablemente uno de los virus que ha infectado a la iglesia es que hay demasiado trecho entre lo dicho y lo hecho. Entonces, la iglesia, en vez de hablar tanto, tendría que mostrar un poco más. Pero para eso hay que ser genuino. Porque la verdad, como la mentira, tarde o temprano termina saliendo a la luz. Entonces, por más que te esfuerces, y es que no debería de ser un esfuerzo, de nosotros ser fieles representantes de nuestro Mesías, no necesariamente por nuestro tanto hablar, sino por el común hacer de cada día. Porque el común hacer de cada día va a hacer que los demás te miren y digan, pero este tiene algo diferente, hay algo, no sé qué es, no entiendo qué es, pero me agrada, hay algo que me llama, hay algo que me genera algo que es distinto, es diferente, tiene algo especial. Y eso creo yo que es lo que el Señor está queriendo que su iglesia represente. No el tanto viru, sino el que te vean
pero que representemos de manera eficaz a nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la mejor manera de poder predicar y de ser representativos. El Señor sabía de que su pueblo tenía que ser probado en el desierto. Ya lo vimos así en Deuteronomio capítulo 8, cuando el Señor deja en evidencia la razón por la cual el gran filtro, este peregrinar llamado vida, es el desierto. Y dejó allí en Deuteronomio 8:3, bueno, un poco más adelante también, deja en evidencia la razón por la cual el Señor, cuando nos miró a vos y a mí, también pensó en un desierto. Claro, no es el desierto de Moisés, no es el desierto de Josué, no es el desierto de Aarón, no es ese desierto, es nuestro desierto, porque el desierto no representa un lugar de la geografía, no representa un tipo de clima, sino que el desierto representa nuestra vida, así sea en el Ártico. Porque el desierto no es simplemente una condición climática, atmosférica. El desierto es un lugar de transición en donde queda en evidencia, no por nuestro viru, sino por nuestros hechos, si somos hijos o somos pura paja, si somos trigo o si somos cizaña, porque en algún momento viene el zarandeo y ahí va a quedar en evidencia realmente lo que es una cosa y lo que es otra cosa. Por eso algo de lo que Dios está removiendo es el tanto viru y el manifestar a Cristo sin decir una sola palabra. Pero para eso se necesita algo muy importante, y es transicionar por el desierto y tener una comunicación con el Espíritu Santo que en cada momento del desierto te dé la fortaleza, porque los méritos ya fueron ganados por Jesucristo. Es más, si Cristo no hubiera logrado los méritos necesarios, el Espíritu Santo no podría venir. Es decir, no solamente tenemos autoridad, porque Cristo dijo: Padre, la autoridad que tú me diste, yo se las he dado. A partir de sus méritos hay una autoridad, pero esa autoridad en un sistema que nos es adverso, en un mundo que vive en juicio hasta la venida de nuestro Mesías, nuevamente, vamos a necesitar la idoneidad del Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo: recibiréis poder, porque lo que nosotros necesitamos para doblegar este mundo no son nuestras capacidades, no son ni siquiera los dones. Mirá lo que te digo, no son los dones, no son los talentos. Eso forma parte de tu capacitación, eso forma parte de la misión y de la visión que Dios te dio a vos como individuo y como parte de la iglesia. Pero sin el Espíritu de Dios, nada de eso es suficiente. Porque para poder hacer frente a este sistema dominante se necesita de una fuerza mayor. Y esa fuerza no es mía. Esa fuerza la da el Espíritu de Dios. Pero fíjate, insisto, qué interesante esto. Porque dijimos de que no era aquel desierto, no era el desierto de Moisés, es en todo caso nuestro desierto. Pero al igual que el Señor le dijo a Moisés cuando se enfrentara a Faraón: deja irlos a desierto. ¿Pero para qué? Para que me adoren. Entonces, lo que vos y yo estamos pasando en este desierto llamado vida, no es para ponerse mal, es para aprender a adorarle. No es para llorar, es para aprender a adorarle. Usted dirá: bueno, varón, usted porque no vive lo que yo vivo, usted porque no vivió lo que yo viví. Bueno, y usted no tiene ni idea por lo que yo pasé. Ni idea.
tampoco es relevante ahora. Pero a cada uno lo suyo. Y créanme, aquellos que intentamos reflejar la luz de Cristo, este mundo nos es adverso, nos es permanentemente adverso, aún en las cosas más triviales. Porque, como dicen por ahí, lo bueno repercute poco. Lo bueno es como que nadie se entera de si alguien hizo algo bueno, pero si alguien hizo algo malo, se entera todo el barrio en cuestión de horas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque los canales por los cuales la comunicación de este mundo se da son canales en donde eso es propicio, porque lo de Dios intenta cauterizarlo permanentemente para que no se propague. Pero Dios es tan maravilloso de que a pesar de que las condiciones siguen siendo inhóspitas, siguen siendo poco favorables, los hijos del Eterno se siguen replicando, y a mí me maravilla porque por allí estaba escuchando y viendo algún informe que decía de que el Evangelio se está desarrollando de una manera sobrenatural en países básicamente musulmanes. Es decir, en donde uno menos espera es en donde más se replica. Y tristemente donde uno entiende que están dadas todas las condiciones, porque hay libertad de culto, porque acá y porque allá, y porque más arriba y más abajo, nos volvemos países cada vez más agnósticos, más laicos, más ateos, y podemos seguir. Eso es una evidencia de cómo la naturaleza caída ha permeado nuestras naciones, pero también deja en evidencia lo poco eficaz que ha sido la Iglesia de Jesucristo. Me vienen mil cosas a la cabeza y, bueno, como en buena parte del mundo, ¿no? El aborto se ha legalizado. Recuerdo un reportaje a un cura católico que yo en mis ratos de ocio me di a la tarea de escucharlo. Estaban haciendo un reportaje y justo tocaron el tema del aborto, argentino él, y ahí no me sale las jerarquías de los católicos. Bueno, los que están abajo del Papa, no me acuerdo, no recuerdo la jerarquía, pero estamos hablando de gente con un poder de afectación en el mundo católico muy importante. Y cuando se tocó el tema del aborto en la República Hermana Argentina, este cura dijo, con conocimiento de causa, le dijo, si el obispado en la República Argentina hubiera hecho bien los deberes, el aborto jamás hubiera sido aprobado en Argentina. Y usted me dirá, bueno, pero eso lo hicieron los católicos. Bueno, pero no dejan de ser cristianos. Y que ellos mismos terminen reconociendo ese tipo de ausencia sin decir una sola palabra, quedó en evidencia si en ese momento eran trigo o eran cizaña. ¿Por qué? Porque a veces, insisto, no se necesita tanto hablar, tanto viru, sino una conducta, una forma de conducirse, evidentemente refrendada en los hechos, que manifieste a qué reino nosotros representamos. Y lamentablemente muchas de las cosas que hoy en nuestra sociedad, nuestro sistema político, toda nuestra jurisprudencia hoy lamentablemente tiene permitido, la Iglesia es tristemente responsable o cómplice de eso, no por acción, sino en todo caso y tristemente por omisión.
La misión que el Señor le dio a su pueblo para sacarlo de esa condición de esclavitud no dejó de ser un desierto. Pero desiertos tenemos todos. Y el desafío es que así como le pasó a aquel Israel, a aquel pueblo de Dios, en aquel mojón de la historia, hoy nosotros tenemos nuestro propio desierto, pero también tenemos nuestra propia responsabilidad de adorarle a Dios en el desierto, lo cual es un enorme desafío porque, insisto, cuando el clima es adverso, cuando faltan cosas, cuando el sistema es un sistema que te es contrario, es complejo, pero es en definitiva la forma que Dios tiene de dejar en evidencia, vuelvo a insistir, quién es pueblo y quién no es pueblo, quién es hijo y quién es puro viru. Reconocer de que el desierto está íntimamente ligado con la vida, entiendo y acepto que puede llegar a ser doloroso. Probablemente para los judíos propiamente hablando no lo sea tanto, porque de hecho el pueblo de Dios desde tiempos del primer templo, desde el tabernáculo de Moisés hasta el segundo templo, el pueblo de Dios todos los años celebraba con una solemnidad absoluta y con un nivel de santificación máxima lo que hoy llamamos el Yom Kippur, que era ese momento en donde una vez al año, insisto, el sumo sacerdote, y esto lo vemos allí en Levítico 16, les animo a que lo puedan ver, lo puedan leer, lo puedan repasar. Aarón venía de un tiempo complejo porque sus hijos habían caído fulminados por haber sido responsables con las cosas de Dios, porque a veces la gente dice, pero no pasa nada, no pasa nada. No, pero no pasa nada, y de repente algo pasa. Yo estoy convencido que los hijos de Aarón en aquel contexto, insisto, lean allí los primeros capítulos de Levítico, cuando cayeron fulminados, pensaron que no pasaba nada. Pero si voy a la iglesia y peco y no pasa nada. Pero no, sí, yo canto corito y toco la batería en la iglesia, pero no, fumo pastabases, pero no pasa nada. Tengo un amorío por ahí, pero no pasa nada. Bueno, lo mismo decían los hijos de Aarón, y mire que no los estoy maldiciendo, simplemente estoy haciendo, una lectura de la Biblia y un ejercicio práctico de responsabilidad que tiene que ver con con Dios no se juega, con las cosas de Dios no se puede jugar, porque Dios es santo y es justo, y en algún momento ese fiel de la balanza se va a inclinar para un lado o para el otro, y que Dios nos ayude en todo caso. Pero tenemos la responsabilidad de ser representativos de nuestro Creador, de nuestro Dios, y bendito sea el Señor que nos dio por medio del Señor Jesucristo una nueva oportunidad para poder hacerlo. Pero decíamos que una vez al año los hebreos tenían la oportunidad de celebrar la fiesta de Yom Kippur, que tenía que ver con la de llevar adelante una ceremonia que implicaba distintos tipos de sacrificios, pero en algún momento se escogían dos machos cabríos. De hecho, se relata, hay mucha información que la Biblia per se no lo dice. Uno tiene que buscar otra literatura, de algunos especialistas, de gente que haya estudiado el tema de cultura hebrea, cultura judía. También hay evidencia de eso en la literatura rabínica, en los textos que usan mayormente los judíos, ¿no? Ni que hablar la Torá, el Talmud, pero están allí también, están las Mishnah, están también los Midrashim. Es una suerte de compendio
que tiene mucho que ver también con la tradición oral. Son interpretaciones de eruditos judíos, de rabinos, que alcanzaron un nivel de protagonismo, bueno, muy importante y que quedó plasmado allí en sus libros de cabecera, sus distintas interpretaciones de las escrituras. Y por allí encontramos un poco más de información respecto de toda esta liturgia, pero le decíamos entonces que ese día era un día muy especial, era un día absolutamente único, en donde todo el pueblo, pero fundamentalmente el sacerdocio, se preparaba de una manera muy especial, pero todo el pueblo estaba involucrado. ¿Por qué? Porque ese día se jugaban los destinos de su nación, ese día se juzgaba la benevolencia de nuestro Dios o las consecuencias del juicio por haber llegado a un grado de corrupción lo suficientemente importante como para que definitivamente no pudiera haber otra respuesta y solución que, bueno, las consecuencias de nuestros actos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una enorme facilidad de tildar de malo, tildar de déspota o tildar de tales nombres a determinadas personas, pero nos cuesta enormemente asumir la responsabilidad de nuestros actos, y en definitiva lo que se juzga es la responsabilidad de nuestros actos, para bien o para mal. En definitiva era un día muy especial para los hebreos, donde todo el pueblo estaba absolutamente involucrado, porque, insistimos, si se me permite la expresión, se jugaban los destinos de la nación, porque ese día se iba a presentar una ofrenda de expiación a Dios, en donde luego, bueno, tenían que esperar para ver si era agradable la ofrenda que se presentaba al Señor. Pero yo entiendo de que hay algunas solemnidades y algunos rasgos de la liturgia que pueden llegar a ser irrelevantes, pero yo creo que tiene que ver con una posición diaria en realidad. Yo entiendo de que esa era una celebración que se festejaba, se celebraba. Bueno, yo no sé qué tanto se celebraba, me parece que en realidad andaban bueno, con algunos temores, por no decir otra cosa. Porque, insisto, ellos estaban asistiendo al visto bueno de Dios o no, la benevolencia o el juicio de Dios respecto de su nación, respecto de su pueblo. El sumo sacerdote se preparaba de una manera muy solemne, tenía que ser aseado de una manera especial, de hecho tenía que cambiarse toda su vestidura, se ponía como unos calzoncillos de lino blanco, también se ponía todo una vestimenta también de lino, se presentaban sacrificios primero por el sumo sacerdote, por su casa, por su familia, después se presentaban también otra serie de sacrificios, hasta que llegaba el momento más solemne, el momento más complejo, porque, insistimos, es aquí en donde dicen algunos textos rabínicos que se echaban suertes, ¿no? sobre los machos cabríos, y era, bueno, se sorteaba quién era para Jehová y quién era para Azazel. Y bueno, se llevaba adelante el ritual. Primero venía y se sacrificaba, ¿verdad?, al macho cabrío que había sido sorteado para ofrenda para Jehová, para llevar luego al lugar santísimo, ¿verdad?, allí sobre el propiciatorio.
como forma de expiación de los pecados, pero el segundo macho cabrío, el que quedaba para Azazel, el que había sido sorteado para Azazel, que, bueno, como buena parte de la literatura judía y del propio judaísmo, todo tiene mil interpretaciones. Aquí los absolutos son difíciles de encontrar. De hecho, buena parte de el estudio que los propios judíos tienen respecto de su cultura, de su religión, bueno, buena parte de esa escuela tiene que ver con la de enormes discusiones, porque allí, viste, se gestaban enormes intercambios dialécticos en donde uno, a partir de un contexto o de un texto, uno daba su opinión y el otro daba otra, y se llevaban adelante encendidos discursos, cada uno encendiendo, haciendo encendidos discursos en favor de uno o de otro, y al final del día se terminaban dando la mano y decían, bueno, mirá, vos tenés razón, pero yo también. Entonces hay dos interpretaciones. Y el mundo judío en ese sentido, al menos yo lo visualizo en esos términos y lo hago con mucho respeto, los absolutos no son tales, sino que hay una diversidad de interpretaciones que le hacen, a veces para nosotros occidentales, difícil de llegar a algunas conclusiones, pero dicen los textos que cuando le tocaba el turno a el macho cabrío que había salido sorteado para Azazel, porque no hay una definición clara todavía de lo que es Azazel. Hay una escuela que habla de Azazel como una entidad espiritual que, bueno, tuvo y tiene una enorme injerencia sobre la humanidad, que fue protagonista de la corrupción, o parte importante de la corrupción de este sistema. Se le atribuye en ese sentido una condición de deidad caída o de corporeidad espiritual relacionado con un sistema caído y por lo tanto había sido relegado a los desiertos. Pero por otro lado hay otras versiones de que hablan de que Azazel tiene que ver con lugares desérticos, pero con algunas cumbres, con algunos escarpados, con montañas rocosas, escarpadas, y no hay una definición clara y absoluta respecto de eso, pero a los efectos nuestros es indistinto. ¿Por qué? Porque cuando le tocaba al sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, cuando le tocaba el turno al macho cabrío separado para Azazel, dice que imponía las manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y él declaraba todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados del pueblo de Dios. Y había como una suerte de transmisión espiritual. Por eso hay que tener mucho cuidado. No es que yo quiera hacer doctrina de todo, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la imposición de manos, porque lo de la imposición de manos es verdad. Se transmiten cosas, uno traslada cosas, de manera consciente o de manera inconsciente uno traslada cosas. De hecho, literalmente, cuando allí Aarón impone las manos sobre la cabeza del macho cabrío y comienza a declarar las iniquidades, las rebeliones, los pecados, dice que después de haber hecho eso, ellos designan a una persona, que aquí vuelvo a insistir, hay mucha literatura y hay mucho texto al respecto, y dicen algunos de que, bueno, se designaba en el momento, otros dicen que se designaba con tiempo. ¿Por qué? Vos fíjate qué interesante esto, porque algunos dicen de que la persona que escogían para
llevar ese macho cabrío sobre el cual se habían impuesto las manos, por no decir que se habían impuesto todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados del pueblo de Dios, iba luego a ir a ser llevado, ¿verdad?, por un hebreo, que algunos entienden de que tenía que ser un sacerdote, iba a ser llevado luego al desierto para ser entregado a Azazel. Algunos, insisto, hablan de que tenía que ser un sacerdote, otros no. Algunos hablan de que era una elección, una suerte de cosa librada al azar. Otros dicen que no, que había una preparación, porque es más, como ellos sabían de que iba a ir al desierto a enfrentarse la dureza del desierto, porque el desierto es el terreno de Satanás. Lo primero y no menos importante, había un sacrificio que se realizaba y que quedaba en el pueblo. Se llevaba la sangre al propiciatorio y se ofrendaba a nuestro Dios. Pero el segundo era sacado de la ciudad. ¿Por qué? No era una ofrenda, evidentemente, pero era sacado de la ciudad, porque eso tenía un enorme simbolismo, porque de alguna manera o de todas maneras implicaba de que todo eso se iba del medio del pueblo de Dios. Por eso cuando crucifican a Cristo no lo hacen dentro de Jerusalén, lo hacen afuera, lo hacen en el Gólgota, no lo hacen dentro de la ciudad. Era necesario sacarlo afuera. Y allí vamos encontrando cosas muy interesantes y de las que vamos a hablar no hoy, sino el próximo sábado. Cuando escogen a esta persona, algunos afirman que era una persona especial, era una persona que seguramente no iba a pasar mucho tiempo más con vida, porque se entendía que el hecho de ir al desierto, que es territorio de Satanás, porque Satanás es el príncipe de este siglo, cuando es en esa confrontación espiritual en donde, a causa de llevar toda esa multitud de pecados, iba a ser confrontado y enfrentado a una condición espiritual que evidentemente en algún momento iba a tener alguna repercusión de carácter físico. Insisto, esto forma parte de, algún dato accesorio que yo busqué en esa necesidad de enriquecer al pueblo. Se decía de que debía de ser una persona entrada en años, preparada, porque el hecho de asumir esa misión, ese compromiso, ya les llevaba a asumir el hecho de que, su vida, al menos en este plano, no iba a durar mucho más, por la propia confrontación que se da en el desierto, porque hay realmente un desgaste cuando se da una batalla espiritual. Hay ciertamente en el plano espiritual una lucha literal que también nuestro físico da cuenta y testimonio de eso. Se designa la persona, ¿verdad? Allí le ata una cuerda al macho cabrío y ahí comienzan su peregrinar al desierto, a un lugar de montes escarpados. Insisto, no hay mucho dato en la Biblia per se, pero sí en alguna literatura accesoria, que decía que cuando este animal era llevado, insisto, no como sacrificio, porque Azazel no es considerado una deidad como lo es Jehová, como lo es nuestro Dios, sino que era una suerte
como intercambio, ¿no? No era una ofrenda, evidentemente, porque jamás podríamos ofrendar a una entidad espiritual inmunda. Era una suerte de intercambio, era como una especie de pago por las ofensas del pueblo. Y parte de la literatura judía, en su liturgia, dice de que cuando ellos avanzaban, algunos hombres del pueblo le iban acompañando durante determinada parte del trayecto, hasta que se quedaban solo el varón escogido, el macho cabrío con toda esa iniquidad, y el mundo espiritual desierto y Azazel. Cuando llegan a ese lugar, dice, insisto, la literatura, que este varón asignado sube a lo alto de un monte escarpado. Y fíjate vos qué dato interesante, ¿no? Porque dice que le atan en los cuernos y es atado a una roca un hilo de lana color escarlata. Y usted dirá, varón, ¿y a mí qué me importa eso? Bueno, a mí me llama mucho la atención hasta el día de hoy que en pleno siglo XXI, no sé si la mayoría, porque tampoco paso el tiempo haciéndolo, pero créanme, he visto muchos más autos y vehículos de los que me hubiera gustado ver, en donde o dentro del vehículo o fuera del vehículo le atan una cintita roja para la envidia, contra los accidentes. Y lo que esta gente, a veces los ves en los dinteles de la casa, cuando entras en algún lugar y ves una cintita roja, viste, como una especie de, viste, no, contra la envidia, viste, contra los accidentes, contra los celos, contra el mal de ojo, que te ponen una cintita, una cosita roja, viste, en la frente. Bueno, es muy interesante, porque lo que nosotros vemos como una suerte de protección en el plano espiritual, eso representaba no solamente un elemento de destrucción, sino que ese animal en el que se le enroscaban en sus cuernos un hilo de lana rojo, un animal que iba a ser destinado a la destrucción a causa de la iniquidad. Por lo tanto, mientras nosotros vemos cómo muchos vehículos tienen una cintita roja y lo hacen como una suerte de protección, en términos espirituales lo que están haciendo es acarreando maldición, porque al macho cabrío que iba a ser destinado para la destrucción se le ataba un hilo también rojo. Y yo insisto, a veces nosotros no tenemos ni idea de por qué hacemos lo que hacemos, pero lo hacemos, y porque nos dijeron por ahí de que era bueno, nosotros lo terminamos haciendo igual, desconociendo lo que estamos haciendo. Y mientras la mayoría le pone una cintita roja a las cosas como una suerte de símbolo de protección, en términos espirituales, el ponerle una cintita roja a algo era símbolo de muerte, de destrucción, porque acarreaba sobre sus lomos toda la iniquidad, todas las rebeliones y todos los pecados del pueblo. Es decir, todos aquellos que tienen una cintita roja, y discúlpenme que sea tan arrojado en esto, pero todos aquellos que ponen una cintita roja, lo que están acarreando sobre sus vidas es maldición, porque ese macho cabrío iba a ser destinado a la destrucción a causa de la iniquidad del pueblo. La literatura judía dice
que este varón consignado para esa tarea tenía que tomar precauciones. Y yo me pregunté, ¿precauciones para qué? Porque de hecho, el loco iba a ir perdón por lo de loco, pero el hombre iba a ir al desierto con un macho cabrío, iba a subir un monte escarpado. Y digo, ¿protección de qué? Y es aquí donde el Señor me ministró y me enseñó que en el mundo espiritual debemos de estar muy atentos, porque en el sacerdocio de aquel entonces se entendía de que el mundo espiritual podía seducir, sobornar, podía manipular las emociones, el carácter, lo que fuera de este hombre, y que no llevara adelante la liturgia de la manera correcta. Y el problema de que si esa liturgia no se realizaba de la manera correcta, podía significar para ellos una desaprobación de parte de Dios, en términos generales. Entonces, por eso el mundo espiritual es tan complejo. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque realmente en el mundo espiritual se mueven cosas que son peligrosas y que atentan contra el vivir, porque el vivir es una liturgia también. Vivir de manera decorosa y accionar de una manera digna. Entonces, esta persona consignada ataba un hilo alrededor de los cuernos, pero también ataba un hilo en una roca y se aseguraba, ¿no? Y le decían que tuviera cuidado, ¿no? Por supuesto que le preparaban para eso, de que debía de ser fiel a esa liturgia. Y dice que de espaldas al precipicio, el hombre tenía que agarrar al macho cabrío y tirarlo de espalda, ¿verdad? Me hace acuerdo a cuando en la época de mi abuela, viste, en algunos días agarraban un tacho de agua y lo tiraban pero hacia atrás, viste, como una suerte de echar hacia atrás las maldiciones, ¿no? Cómo las cosas, cómo uno va heredando cosas sin tener mayor noción de dónde lo sacó. Y decíamos que ataba en una roca un hilo de lana también color escarlata, porque en el libro de Isaías habla de que el Señor volverá nuestros pecados color escarlata en un color blanco, puro. Entonces parte de la señal, cuando era arrojado hacia atrás, ese macho cabrío que evidentemente a medida que iba cayendo se iba despedazando por lo propio escarpado de esa montaña, lo cual también era para el pueblo de Dios la seguridad de que ese macho cabrío no volviera hacia atrás, porque ese era uno de los temores, de que algo le pasara a este hombre y el macho cabrío regresara en dirección de donde salió, lo cual claramente para el pueblo era una señal de desaprobación de Dios y por tanto de dolor seguramente por venir. Por eso tenían que estar atentos, preparados, y yo no sé si la iglesia está atenta, yo no sé si la iglesia hoy está preparada. Yo creo que lamentablemente en nuestras búsquedas personales de querer llamar la atención estamos avanzando y llevando adelante las cosas como nos parece, como se nos ocurre, como ChatGPT nos dice, y por allí nos olvidamos de preguntarle a la única persona que realmente nos va a conducir de la mejor manera, que es el Espíritu Santo, porque nosotros seguimos buscando respuestas en donde no las hay, porque nos olvidamos de que la iglesia sigue siendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y aquel que hoy está gobernando sobre la iglesia es o debería de ser el Espíritu Santo, porque es Él el que nos va a ayudar a poder
transicionar todo este tiempo y este espacio de la manera correcta. Es Él el que nos va a ayudar, es Él el que nos va a acompañar, es Él el que cuando venga la tentación, cuando venga la opresión, cuando venga ese sistema opresivo que quiera desgastarte, que quiera desilusionarte, que quiera deprimirte, que quiera traer muerte sobre tu vida, porque por eso lo preparaban tanto a este hombre, por eso le decían que tenía que tener cuidado, no porque el desierto fuera peligroso necesariamente, sino porque lo que se movía ahí en términos espirituales era muy peligroso. Y nosotros estamos viviendo en una condición y en un mundo que es un mundo caído, que está bajo juicio, en donde sigue como regente el príncipe de este siglo, que es Satanás, y es él el que nos induce permanentemente, al menos el que propone inducirnos a una suerte o suma de errores. Y seguramente no nos olvidemos de que no podemos atarle a nada una cintita roja, pero sí tal vez nos pueda seducir en cometer otro tipo de errores, que en la liturgia de la vida tal vez para muchos pase inadvertido, como una mentira, como un desliz, como un engaño, como el darle rienda suelta a algunas pasiones humanas. Porque por allí en la liturgia de la vida uno no se da cuenta, y cuando uno va peregrinando va peregrinando en dirección de ese desierto y de esa condición tan opresiva, porque el mundo es un mundo opresivo. Es un mundo que pretende desgastarte, que pretende oprimirte, que va a hacer su mayor esfuerzo por desilusionarte, porque tires la toalla. Yo estaba viendo un video muy rapidito de un ex líder, no importa de quién, pero un ex líder de jóvenes que lo mostraban en una etapa de su vida, predicando con un énfasis, con una fuerza, y después lo mostraban después en una condición indecorosa absolutamente, y uno dice, pero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Y es que en ese peregrinar, en donde nosotros somos probados en el desierto. Porque Azazel sigue siendo el gobernante de este siglo. Y evidentemente uno a Azazel no le lleva ningún tipo de ofrenda, ningún tipo de regalo. Pero eso no nos exime de asumir de que en el desierto de la vida y en la liturgia de la vida, más tarde o más temprano me lo voy a terminar enfrentando, como le pasó a Jesús. Claro, cuando vos lees la Biblia no dice Azazel, pero cuando Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, ¿a quién se enfrentó? A Satanás, pero no dice Azazel. ¿Y no serán que representan lo mismo? Digo yo. ¿No será que representa lo mismo? ¿No será que así como nuestro Mesías tuvo que peregrinar por el desierto, llevado por el Espíritu Santo, como lo está haciendo con nosotros? ¿Para qué fue llevado Cristo al desierto? ¿Por qué al desierto? Porque el desierto, mis amados hermanos, es el lugar en donde se juzga el pecado. Porque el desierto es y sigue siendo el territorio de Azazel, y es el ámbito donde nosotros, más tarde o más temprano, vamos a terminar rindiendo cuentas. Porque el desierto sigue representando para nosotros el sistema mundo. Lo vamos a ver el sábado que viene, pero ¿te acordás allí cuando Jesús es tentado? En un momento allí en Mateo 4:8 dice que el Señor Jesús es subido a la cima de un monte y ahí le aparece Satanás y le muestra todos los territorios del mundo. Le dice, mirá, Jesús,
estos son todos los territorios del mundo que me fueron dados a mí. O sea que este mundo sigue siendo del diablo, por ahora, pero lo sigue siendo, porque le fue dado a él. Todos los reinos de este mundo me fueron dados. Por eso Cristo, cuando se enfrentó a Pilato, y le dice, pero ¿es cierto que tú sos rey? Porque están diciendo acá que vos te estás autoproclamando rey. ¿Vos sos rey, Jesús? Y Jesús lo mira y le dice, mi reino no es de este mundo. O sea que él representa un reino, pero no es el de este mundo. ¿Por qué? Porque el de este mundo es de Azazel, es de Satanás. O ponerle el nombre que quieras. Entonces le dice, si tú postrado me adorares. Ahora entendés por qué cuando el Padre comisiona a Moisés para ir a Egipto, para mandatar a Faraón, le dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿No vas encontrando algún hilo de conexión? ¿Qué es lo que busca Satanás en este mundo? Que le termines adorando. Ah, pero varón, yo no le adoro a Satanás. Vos me ves a mí con alguna gallina, con polvoró, prendiendo velas. No, pero cuando tu conducta es indecorosa lo estás adorando. Cuando no te comportás como un hijo, le estás adorando. Cuando engañás, le estás adorando. Cuando mentís, le estás adorando. Cuando no sos fiel, le estás adorando. Cuando tu conducta no es la de un hijo, no es la del pueblo, estás adorando al otro. No tenés que hablar. O te olvidaste de que el hablar a veces no es tan representativo como el que te vean. ¿Por qué el desierto? Porque el desierto sigue siendo para nosotros el sistema mundo. Y el hecho de que Cristo haya vencido al mundo no significa que nosotros no tengamos que pasar por él. Porque tenemos que pasar por él. Nos guste o no nos guste. Eso sí, tenemos una enorme ventaja. Dos ventajas. Él ya venció al mundo y nuestra ayuda idónea es el Espíritu Santo. Y aún así, ¿cómo cuesta, che? ¿Cómo cuesta? No, pero yo voy a la iglesia, yo me congrego. No, pero yo creo en Dios, creo en Dios. ¿Está bien? ¿Por qué el desierto, mi amada comunidad? Porque el desierto sigue siendo un lugar de expiación, si se me permite. Le pasó a Moisés, le pasa al pueblo, que es lo que estamos compartiendo el día de hoy, en el día de Yom Kippur. Le pasó a Jesús cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, y nos está pasando a nosotros. Porque eso que vos y yo llamamos mundo, en términos espirituales, es el desierto. Y no es que nuestros pecados deban de ser expiados, porque ya fueron expiados. Pero eso no significa que tu identidad sea puesta a prueba. Porque lo que se está probando
no es la expiación de tus pecados, es cuál es tu identidad. Y yo le ruego a Dios que tanto a vos como a mí podamos escuchar al final de este trayecto una voz que irrumpa del cielo que diga: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Este mundo no ha sido puesto para lastimarte, para ningunearte, para traicionarte, para desilusionarte, para dolerte, sino para poner a prueba tu identidad. Y más nos conviene que reflejemos la identidad del Hijo. Porque te vuelvo a decir, con esto termino, de que la única identidad que el Padre ve es la de su Hijo, porque Él no nos ve a nosotros directamente, Él nos ve a través del Hijo. La única identidad que el Padre reconoce es la de su Hijo. Pero si vos y yo en este desierto no respondemos como el Hijo, vamos a terminar como el macho cabrío que es tirado al barranco. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Te mando un muy fraterno saludo, amada comunidad. El próximo sábado, Dios mediante, estaremos terminando este ciclo de charla. Y confiamos que el Señor siga abrigando nuestras vidas, nos siga ministrando y motivando para poder estar a la altura de sus expectativas. Dios te bendiga, amada iglesia. Shalom, shalom.